Cierra los ojos por un momento y observa tu vida tal como es. No como te gustaría que fuera, no como crees que debería ser, sino como realmente la experimentas. Ahora pregúntate, ¿de dónde proviene todo esto? La mayoría de las personas cree que su realidad está determinada por factores externos a las circunstancias, el entorno, la suerte, los demás. Sin embargo, tras años de investigación clínica y espiritual, descubrí algo que cambia completamente esta percepción. La experiencia humana no está determinada por lo que sucede afuera, sino por el nivel de conciencia desde el cual lo interpretas. Este es el punto de partida, porque sin comprender esto, seguirás intentando cambiar el mundo sin darte cuenta de que el origen de todo lo que experimentas está dentro de ti. La conciencia no es un concepto abstracto, no es una idea filosófica, es el campo fundamental que sostiene toda experiencia humana. Es el contexto invisible dentro del cual todo ocurre, y lo más sorprendente es que puede medirse a través de un método que desarrollé, conocido como prueba kinesiológica o test muscular. Se puede acceder a una respuesta del cuerpo que distingue entre lo verdadero y lo falso. No desde la lógica, sino desde la energía en el cuerpo se fortalece ante la verdad. El cuerpo se debilita ante la falsedad. Esto no es una creencia, es una observación repetida miles de veces, y a partir de esta herramienta emergió algo aún más extraordinario. Un mapa completo de la conciencia humana, una escala que va del 1 al 1000, donde cada nivel representa un estado energético, una forma de percibir la realidad, una manera de vivir. No se trata de juzgar si un nivel es bueno o malo, sino de comprender cómo cada uno impacta la experiencia de vida en los niveles más bajos. La vida se percibe como sufrimiento. La vergüenza, por ejemplo, es uno de los estados más densos. Aquí, la persona siente que no merece existir. Es una contracción profunda del ser. A un poco más arriba encontramos la culpa. Aquí surge el deseo de castigo, la autoacusación constante, la sensación de haber fallado irreparablemente. Luego aparece la apatía, donde la energía vital casi desaparece. La vida se siente pesada, sin sentido, no hay motivación, no hay impulso. Después viene el dolor, la tristeza profunda, la pérdida, el duelo. Es un nivel donde la persona empieza a reconocer el sufrimiento, pero aún está atrapada en él. El miedo sigue en la escala. Y este es particularmente importante, porque gran parte del mundo moderno opera desde aquí. El miedo no solo paraliza, también controla. Desde el miedo se toman decisiones defensivas. Se busca seguridad externa. Se evita el riesgo, pero también se limita el crecimiento. Más arriba encontramos el deseo. Aquí la energía aumenta, pero sigue siendo inestable. El deseo impulsa, pero también genera insatisfacción constante. Siempre falta algo. Luego está la ira. A diferencia de los niveles anteriores, la ira tiene más energía. Puede movilizar, puede generar acción, pero su dirección suele ser destructiva si no se transforma. Y después, el orgullo. El orgullo es un punto interesante, porque muchas personas lo perciben como algo positivo, y en cierto nivel lo es. Permite levantar, recuperar autoestima, avanzar, pero tiene una debilidad fundamental. Depende del reconocimiento externo. El orgullo necesita tener razón, necesita validación, necesita sentirse superior y por eso es inestable. Hasta aquí. Todos estos niveles comparten algo en común. Pertenecen al dominio de la fuerza. A la fuerza requiere esfuerzo constante, requiere control, requiere resistencia. Siempre está luchando contra algo, pero en el nivel 200 ocurre un cambio radical.
Este nivel se llama coraje An, y aunque la palabra puede parecer simple, lo que representa es profundamente transformador. El coraje es el punto en el que la persona deja de ser víctima de la vida y comienza a asumir responsabilidad. Ya no culpa al mundo, ya no se justifica en el pasado, ya no espera que las cosas cambien para sentirse mejor en el coraje. La persona dice, puedo hacer algo con esto. Y ese simple cambio abre la puerta al poder Ne. A partir de aquí, la energía deja de ser destructiva y se vuelve constructiva. Surge la neutralidad, donde la vida ya no se percibe como amenaza. Hay flexibilidad, hay desapego, luego la voluntad, donde aparece la intención de crecer, de aprender, de avanzar. Después, la aceptación. Uno de los niveles más importantes, aceptar, no significa resignarse, significa ver la realidad tal como es, sin distorsión, ni solo cuando ves claramente, puedes actuar efectivamente. Más arriba encontramos la razón. Aquí entra la lógica, el análisis, la comprensión intelectual. Es un nivel alto en comparación con los anteriores, pero aún tiene una limitación. La razón puede explicar, pero no necesariamente transforman para eso. Necesitamos dar un salto, y ese salto es hacia el amor, pero no el amor como emoción pasajera, sino como estado de conciencia. El amor, en este nivel, es incondicional, no depende de lo que otros hagan o dejen de hacer. Es una forma de estar en el mundo desde el Ei. La percepción cambia completamente. Donde antes veías problemas, ahora ves oportunidades. Donde antes veías enemigos, ahora ves seres humanos en diferentes niveles de conciencia. El juicio se disuelve, la comprensión emerge, y con ello el verdadero poder comienza a manifestarse, porque el poder no impone, revela, no obliga, transforma. Más arriba encontramos la alegría, un estado donde la vida se experimenta como plenitud, como gratitud constante. Luego la paz, que trasciende completamente la dualidad. Aquí ya no hay conflicto interno. Y finalmente, la iluminación en un estado que va más allá de la mente, más allá del ego, más allá de la individualidad. Pero antes de llegar allí, es importante comprender algo fundamental. No necesitas alcanzar los niveles más altos para transformar tu vida, con solo cruzar el nivel 200. Todo cambia porque dejas de operar desde la fuerza y comienzas a alinearte con el poder. Y esta es la clave de todo el libro. En el poder y la fuerza no son lo mismo. La fuerza toma, el poder da, la fuerza controla. El poder permite, la fuerza genera resistencia. El poder genera coherencia, la fuerza es ruidosa. El poder es silencioso, y sin embargo, el poder siempre prevalece porque la fuerza depende de la energía externa. Se agota, se desgasta, necesita renovarse constantemente. El poder es autosostenido, proviene de la alineación con la verdad, y la verdad no necesita defensa, no necesita argumentos, no necesita imponerse, simplemente es. Y cuando comienzas a vivir desde esa verdad, algo cambia profundamente en tu experiencia. Dejas de reaccionar automáticamente, dejas de luchar innecesariamente, dejas de buscar afuera lo que solo puede encontrar dentro. Empiezas a notar que la vida fluye de manera diferente, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado el nivel desde el cual lo percibes, y ese es el inicio del verdadero camino. Ahora que comienzas a comprender la diferencia entre poder y fuerza, es necesario profundizar aún más, porque la mente intentará simplificar esto como una idea interesante, cuando en realidad es una ley fundamental de la existencia. Observa con atención en todo
en tu vida responde a tu nivel de conciencia. Incluso aquello que crees que te sucede sin control en las relaciones que atraes, las oportunidades que aparecen, los conflictos que se repiten. Nada de esto es aleatorio. Todo está en resonancia contigo. La conciencia funciona como un campo energético. No es algo que tienes, es algo en lo que estás inmerso. Y ese campo tiene una cualidad específica según tu nivel cuando operas desde niveles bajos. Como el miedo o el deseo, el campo es inestable, genera ansiedad, urgencia, apego, y desde ahí las decisiones tienden a reforzar ese mismo estado. Por ejemplo, una persona que vive desde el miedo tomará decisiones buscando seguridad. Pero esas decisiones basadas en el miedo seguirán generando más miedo. Es un ciclo. Lo mismo ocurre con el deseo. Se persiguen metas creyendo que traerán satisfacción, pero al alcanzarlas, surge un nuevo deseo. Nunca es suficiente. Este es el funcionamiento de la fuerza. Perpetúa la carencia. El poder, en cambio, surge cuando se rompe ese ciclo. Y aquí es donde entra uno de los conceptos más importantes. La alineation. Alinearte no significa hacer más esfuerzo. Significa dejar de resistir. La resistencia es el núcleo del sufrimiento. Cada vez que dices internamente, esto no debería estar pasando, generas tensión. Y esa tensión no cambia la realidad. Solo te desconecta del poder. En cambio, cuando aceptas, no como resignación, sino como reconocimiento de lo que es, la energía se libera y en ese espacio aparece la claridad. La aceptación es una puerta, no es el final del camino, pero sí el inicio de una transformación real, porque solo cuando dejas de luchar contra la realidad, puedes empezar a transformarla desde un lugar más elevado. Ahora bien, la mente tiene una tendencia constante a interpretar, juzgar, etiquetar. Y aquí surge otra trampa. La mente cree que entender algo es lo mismo que trascenderlo. No. Luis, puedes entender perfectamente por qué sientes miedo. Y aún así, seguir atrapado en él. Puedes analizar tus patrones. Y aún así repetirlos. ¿Por qué? Porque la transformación no ocurre en el nivel intelectual, ocurre en el nivel de la conciencia. Y la conciencia se eleva, no acumulando información, sino soltando lo que la limita. Este es un punto crucial. El crecimiento espiritual no es añadir, es restar, no es volverte más complejo, es volverte más simple en cada emoción negativa que sostienes. Es una carga, cada resentimiento, cada miedo no liberado. Todo eso ocupa energía, y esa energía no desaparece, se mantiene activa en tu campo, influenciando tu percepción, tus decisiones, tu vida. Por eso, el verdadero trabajo no es mejorarte, es liberarte, el liberarte de todo aquello que no eres. Y aquí entra una herramienta fundamental, la observación sin juicio. Cuando comienzas a observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos, ocurre algo extraordinario. Dejas de ser el contenido y te conviertes en el observador. Y ese cambio lo transforma todo, porque lo que observas pierde poder sobre ti en sí. Sientes miedo y te identificas con él. El miedo te controla, pero si observas el miedo sin resistirlo, sin alimentarlo, comienza a disolverse. Esto no es teoría, es experiencia directa y requiere práctica, porque el ego intentará constantemente recuperar el control. El ego no es algo malo, es simplemente un mecanismo de supervivencia basado en la identificación en sí. Construye a partir de historias en quien crees que eres, que te pasó, que mereces, que temes.
Pero esas historias no son la verdad absoluta, son interpretaciones. Y cuando empiezas a cuestionarla, el ego se debilita, no desaparece de inmediato, pero pierde dominio, y en ese espacio emerge algo más profundo en la conciencia pura, sin etiqueta, Zen, Yu, sin necesidad de defenderse. Desde ahí el poder fluye naturalmente, no tienes que forzarlo, no tienes que demostrar nada, simplemente actúas desde un lugar de coherencia. Y esa coherencia tiene un efecto tangible en el mundo, porque la conciencia no es individual, es colectiva. En cada persona contribuye al campo global, y aquí es donde muchos subestiman su impacto. Creen que su trabajo interno no tiene relevancia, que cambiar su estado emocional no afecta a nadie más puro. No, Isa, así. Una persona calibrando en amor tiene un efecto multiplicador en el campo en su sola presencia. Influye no por lo que dice, sino por lo que es. Esto explica por qué hay personas que, sin hablar mucho, generan paz a su alrededor, y otras que, incluso con buenas intenciones, generan tensión. No es lo que hacen, es el nivel desde el que lo hacen. Por eso la integridad se vuelve esencial. La integridad no es seguir reglas externas, es estar alineado internamente, pensar, sentir y actuar desde la misma verdad. Aun cuando hay coherencia, hay poder. Cuando hay contradicción, aparece la fuerza, y la fuerza siempre implica esfuerzo. ¿Alguna vez has sentido que tienes que forzarte a ser alguien, a actuar de cierta manera para encajar, a sostener una imagen? Eso es fuerza. El poder, en cambio, es natural. No necesita sostener nada. Es auténtico. Y la autenticidad tiene una cualidad inconfundible. No busca aprobación, no teme rechazo, no necesita validación. Simplemente es san, y paradójicamente, eso es lo que genera mayor impacto, porque la verdad resuena, aunque no todos la reconozcan conscientemente, la sienten. Ahora bien, es importante entender que este camino no es lineal. No se trata de subir constantemente en la escala sin retrocesos. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión. Habrá avances y aparentes caídas, pero cada experiencia es parte del proceso. Lo importante no es evitar los niveles bajos, sino no quedarse atrapado en ellos. En sentir miedo no es un problema. Quedarse en el miedo. Si en sentir ira, no es un problema. Actuar constantemente desde la ira, si en la clave está en la conciencia, en reconocer el estado, y permitir que se disuelva, y con el tiempo notarás algo. Los estados de alta conciencia comienzan a volverse más frecuentes. La paz ya no es algo ocasional, se convierte en tu base. El amor ya no es una reacción, es tu forma de ver el mundo. Y desde ahí, la vida cambia radicalmente, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no los experimentas como amenazas. Se convierten en oportunidades de crecimiento, en expresiones del mismo campo de conciencia. Y entonces comprendes algo que antes parecía imposible. Nada está en tu contra. La vida no te está atacando, no te está castigando, no te está poniendo pruebas arbitrarias. A la vida simplemente refleja tu nivel de conciencia, y cuando elevas ese nivel, el reflejo cambia, no por magia, sino por ley. Y esta ley es constante, no depende de creencias, no depende de culturas, no depende de opiniones. Funciona siempre. Por eso el verdadero poder no está en cambiar lo externo, sino en elevar lo interno. Y ese es el camino que estás comenzando a recorrer. A medida que avanzas en este camino,
comienzas a notar que algo dentro de ti ya no responde como antes. A situaciones que antes te perturbaban, ahora apenas generan reacción. Pensamientos que antes dominaban tu mente, ahora pasan como nubes no porque los hayas eliminado, sino porque has dejado de identificarte con ellos. Y aquí es donde el proceso se vuelve verdaderamente transformador, porque el cambio ya no depende del esfuerzo, sino de la comprensión. Comprendes que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tu historia. Eres el espacio en el que todo eso aparece todos. Y ese espacio es inalterable a este nivel. La conciencia comienza a reconocerse a sí misma, ya no se busca afuera, porque se ha descubierto que todo lo que parecía externo era una proyección interna. Este reconocimiento no es intelectual, no es una idea que adoptas, es una experiencia directa y cuando ocurre, cambia completamente la forma en que percibes la vida. El miedo comienza a disolverse, no porque lo combatas, sino porque ves a través de él. La necesidad de control se desvanece, porque comprendes que nunca hubo control real. La lucha cesa, porque ya no hay nada contra lo cual luchar. En esto da paso a estados de conciencia mucho más elevados, a la razón, que antes parecía el punto más alto. Ahora se reconoce como una herramienta útil, pero limitada. La mente puede organizar, puede analizar, puede comprender estructuras, pero no puede abarcar la totalidad de la experiencia, a más allá de la razón. Se abre el campo del amor y aquí es importante detenerse porque el amor del que hablamos no es el amor condicionado que la mayoría conoce. No es apego, no es necesidad, no es dependencia. Es un estado de ser, un estado en el que reconoces la esencia en todo ya. No ves a las personas como buenas o malas, sino como expresiones de diferentes niveles de conciencia. Y eso cambia completamente la forma en que te relacionas. En el juicio desaparece. La culpa pierde sentido. El perdón se vuelve natural. No perdonas porque deberías. Perdonas porque comprendes que cada persona actúa desde el nivel en el que está y que en otro nivel de conciencia actuaría diferente en esa comprensión. Y es liberadora, te libera de cargar resentimientos, te libera de la necesidad de tener razón, te libera del pasado y en esa liberación aparece una ligereza que antes no conocías en la vida. Deja de ser pesada, empieza a centers, fluida. Luego, el amor evoluciona hacia la alegría. La alegría no depende de circunstancias externas, no necesita que algo bueno ocurra, es una cualidad interna, una sensación de gratitud constante, sin objeto específico. Te descubres agradeciendo simplemente por existir y esa gratitud amplifica el estado porque lo que aprecias crece a más adelante. Emerge la paz, y la paz es profundamente distinta a todo lo anterior. La paz no es emoción, no, es excitación, no es intensidad, es silencio. Un silencio interno que no depende de lo que ocurra afuera. Puedes estar en medio del caos y aún así sentir una calma absoluta, porque la paz no está en el entorno, está en la conciencia y desde la paz. La percepción cambia radicalmente. La dualidad comienza a disolverse. Ya no hay esto contra aquello. Ya no hay ganar o perder. Ya no hay yo contra el mundo. Todo se percibe como una totalidad interconectada. Y entonces surge la comprensión final, la iluminación. Pero aquí es importante aclarar algo. La iluminación no es un logro personal, no es algo que el ego pueda alcanzar. De hecho, el ego no puede existir en ese estado porque la iluminación implica
la disolución de la identidad individual como centro de la experiencia, no desapareces, pero dejas de percibirte como separado ante, reconoces como parte de todo. Y al mismo tiempo, como el todo mismo es una paradoja que la mente no puede comprender, pero la conciencia sí puede experimentar en este estado. No hay miedo a no porque te sientas valiente, sino porque no hay un yo que proteger, a no hay apego, porque no hay nada que perder, a no hay búsqueda, porque no hay nada que alcanzar, todo ya es, ni en ese reconocimiento hay una plenitud absoluta. Sin embargo, este estado no es necesario para vivir una vida plena. Este es otro punto que debe quedar claro. Muchas personas creen que deben alcanzar niveles extremadamente altos para ser felices, pero no es así. Con solo estabilizarte por encima del nivel 200, la vida ya se transforma profundamente, empiezas a experimentar más claridad, más coherencia, más fluidez, las decisiones se vuelven más simples, las relaciones más auténticas, las oportunidades más alineadas, no porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de distorsionarlo, y aquí es donde el conocimiento de este mapa se vuelve práctico, porque no se trata solo de entenderlo, sino de aplicarlo en cada momento. Tienes una elección, puedes reaccionar desde el miedo o responder desde la conciencia. Puedes aferrarte o soltar, puedes resistir o aceptar, y cada una de esas elecciones te mueve en la escala no de forma inmediata o dramática, sino de manera constante y acumulativa. El progreso en la conciencia es sutil. Poderoso no siempre lo notarás en el momento, pero con el tiempo verás el cambio. Antes sorprenderás de cómo reaccionas diferente, de cómo piensas diferente, de cómo vives diferente. Wyatt, comprenderás algo esencial en el poder. Nunca estuvo fuera de ti. Nunca dependió de lo que tenías, ni de lo que lograbas, ni de lo que otros pensaban de ti. Siempre estuvo en tu nivel de conciencia. A la fuerza te hizo creer que necesitabas luchar para conseguirlo. El poder te muestra que solo necesitas alinearte, y esa alineación no es complicada, es simple, pero no siempre fácil. Requiere honestidad. Requiere disposición a soltar, requiere observar sin juzgar, pero sobre todo, requiere rendición, no rendición como derrota, sino como apertura, rendirse a la verdad, rendirse a lo que es, rendirse a la vida misma, y en esa rendición descubres algo que cambia todo. Nunca hubo nada que controlar en la vida. Siempre estuvo ocurriendo perfectamente, dentro de un orden que la mente no puede comprender completamente. Y cuando dejas de resistirte a ese orden, entras en armonía con el Esa armonía es el verdadero poder. No necesita esfuerzo, no necesita validación, no necesita defensa, simplemente es. Y cuando lo reconoces, cuando lo experimentas, cuando lo integras, tu vida deja de ser una lucha y se convierte en una expresión natural de la conciencia misma. Y así, hemos recorrido juntos este camino hacia la comprensión de lo que realmente significa el poder. No como algo externo, sino como una expresión directa de la conciencia en sí. Este mensaje resonó contigo. Si en algún momento sentiste que algo dentro de ti hizo clic, entonces tómate un instante para integrarlo. Ahora me gustaría leerte cuál fue el mayor aprendizaje que te llevas de este video. Déjalo en los comentarios, porque tu reflexión también puede iluminar el camino de alguien más. Si este contenido aportó valor a tu vida, apóyalo con un like. Eso permite que estas enseñanzas lleguen a muchas más personas que están listas para despertar su conciencia. Y suscríbete al canal, activando la campanita para que no te pierdas las próximas enseñanzas
inspiradas en el trabajo del doctor David Hawkins, donde seguiremos profundizando paso a paso en este viaje hacia la verdad, la paz y el verdadero poder. Nos vemos en el siguiente video.